Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña como siempre en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan siempre en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es lunes 6 de septiembre. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección Ritual y Sacrificios. Ritual y Sacrificios. Bueno, me parece que hoy entonces, pastor Lizardo, amigos oyentes, estaremos hablando de algunos tipos, algunas imágenes de lo que tenía que ver los sacrificios y demás en el santuario. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos ayude a entender la lección, nos ayude a ponerla en práctica y a enseñarla a otros. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor acompáñeme en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos a través de la oración. En esta hora queremos pedirte que nos ayude a entender la lección, a ponerla en práctica y poder enseñarle a otros esta gran verdad. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en el libro de Levítico, ofrece más ejemplos de lo que vimos en el día de ayer. En el libro de Levítico encontramos símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. Estos contienen, Pastor Denis y amigos oyentes, muchas verdades espirituales muy importantes que pueden ser de gran valor para las personas que así las estudian. Así es, pastor, son símbolos o tipos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que apuntan a una gran verdad que la vemos reflejada en el Nuevo Testamento. Pastor Lizardo y amigos oyentes, permítanme decirle que la palabra tipo en español proviene del sustantivo griego tupos, que puede significar forma, patrón, imagen grabada, boceto, bosquejo, borrador. Todo eso tiene que ver con la palabra tipo. Es importante, pastor Lizardo y también amigos oyentes, recordar que la tipología no debe confundirse con la alegoría. Atención, por favor, esto, amigos oyentes. La alegoría es imaginativa, no refleja sentido histórico del texto. Al contrario, trata el texto con una libertad desenfrenada. La tipología, pastor Lizardo y amigos oyentes, es diferente. Se basa en conexiones históricas y está ligada al sentido histórico de las Escrituras. Eso es importante saberlo, amigos oyentes. Ese método alegórico de interpretación, pastor Lizardo, se usó ampliamente durante la Edad Media. Eso trajo como resultado interpretaciones fantasiosas. A veces los predicadores modernos, pastor Lizardo, son culpables de alegorizar y dan crédito a este método que impone un significado ajeno al texto bíblico. Pastor Lizardo y amigos oyentes, tal vez usted en algún momento escuchó alguna prédica de los dones de los magos, el oro, el incienso y la mirra. Inmediatamente hacen una alegoría y dicen, eso es la justificación, la santificación y la glorificación. Eso no está en la Biblia así. Tal vez habrá escuchado también la alegoría acerca de las 4 anclas echadas del barco en el que iba Pablo con dirección a Roma. Y allí dicen entonces que esas 4 anclas eran la salvación, la iglesia, el hogar y la familia. Esas son alegorías. La tipología, al contrario, toma sus claves del propio texto bíblico, pastor Lizardo. Por ejemplo, vimos ayer en 1 Corintios 10, los versos 1 y siguientes, donde se repasa la experiencia del éxodo del Israel bíblico y se aplica
al Israel espiritual. El texto decía allí: nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esos son los versículos 1 al 4 allí, usted lo recordará. Escribe Pablo refiriéndose a la historia real. Luego conecta esta historia con Jesús, la roca espiritual. Ahí está el versículo 4, ¿verdad? Afirmando el hecho de que Jesús, el Dios hombre, también fue determinante y obró en el pasado de Israel como lo es en el presente. Amigos oyentes, la tipología nos ayuda a discernir el significado más profundo de un texto bíblico a medida que nos guiamos por el texto mismo. Esto que usted menciona, Pastor Lizardo, y que vamos a estar estudiando de los símbolos, no es un invento de porque se escucha bonito que signifique esto. No, es que el texto, la evidencia bíblica, así lo establece. Por ejemplo, el Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Esto no es un invento. 1 Corintios 5:7 así lo establece. La serpiente de bronce levantada sobre el asta en el desierto también es un tipo de Cristo, Cristo crucificado. Usted ve eso en Juan 3:14. Esto no es un invento de que se escuche bonito decir qué significa esto. Estas conexiones ya están implícitas en el contexto original de un pasaje dado en el Antiguo Testamento. No son la ocurrencia tardía ni el resultado de un pensamiento creativo e inventivo. Dios utiliza patrones para ayudarnos a comprender problemas complejos. Así nos ayudan los símbolos, así nos ayudan los tipos. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Mercedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias algunos textos: Levítico 4, 32 al 35, San Juan capítulo 1, verso 29 y Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 21. Vamos a ver qué instrucciones aparecen en estos pasajes. Por favor, Pastor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, Pastor. Vamos a leer estos textos. Vamos a comenzar por el libro de Levíticos, el capítulo 4, los versículos 32 al 35. Dice la santa palabra de Dios: si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Ahora leo a Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora también leo a Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 21. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Es bueno que entendamos a esta altura de este estudio que un rito es un excelente comunicador de valores e información. Y esto debe entenderse, Pastor Denis y amigos oyentes, en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios
dio señales muy específicas sobre lo que se podía sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. Por ejemplo, la sangre y el derramamiento y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo atractivo ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo y eso es el pecado. Ahora bien, Pastor Denis, ¿qué papel exactamente desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Podemos contestar esto diciendo que la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo. Es bueno entender, pastor, que no siempre se incluyen todas las explicaciones. Quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre. No obstante, el ejemplo tomado de Levítico capítulo 4 versos 32 al 35 contiene una importante explicación en el versículo 35. Mire lo que dice: le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. En este texto, Pastor Denis y amigos oyentes, se deja claro ver que la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, he aprendido con esto de los símbolos y Jesús allí que la gracia de Cristo es inmerecida. Jesús experimentó la muerte agonizante y dolorosa que sufrirán los pecadores perdidos. Experimentó la plenitud de la ira del Padre o el juicio contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiésemos ser aceptados, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Él murió en la muerte que era nuestra, con el fin de que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Llevó la corona de espinas para que nosotros pudiéramos llevar una corona de gloria. Fue clavado en posición vertical con dolor tortuoso sobre una cruz para que nosotros pudiéramos reinar en un trono con los redimidos de todas las edades, vistiendo las túnicas de la realeza para siempre. Alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo. Si usted está de acuerdo con esto y lo ha entendido, escribe en la caja de comentarios: gracias por Jesucristo, la realidad de los símbolos. Ya en la parte final del estudio de hoy titulado Ritual y Sacrificios, es bueno resaltar que todos esos rituales y sacrificios que aparecen en el libro de Levítico, todo eso simbolizaba el ministerio de Cristo. Hoy día no hay necesidad de matar un cordero y llevarlo como sacrificio, porque ya Cristo Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en la cruz del Calvario. Una vez Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no hay necesidad de sacrificar ningún animal. De hecho, el mismo día que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos y no se hizo sacrificio porque el cordero salió corriendo, porque a partir de ese momento ya cesarían los sacrificios, porque Cristo Jesús estaba siendo sacrificado por ti y por mí para que nosotros pudiésemos tener vida eterna gracias a ese sacrificio. Sin tiempo para más, llegamos a la parte final del estudio de hoy. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque tu Hijo se ofreció como cordero, enmudeció, no abrió su boca y murió a favor de la redención de la raza humana. Oh Padre amado, ayúdanos a ser agradecidos con este sacrificio, a vivir una vida a la altura de lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a comprometernos cada día con tu causa. En el nombre de Jesús. Amén.